Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la final de la Champions que se viene, ¿no? Entre Manchester City y el Inter de Milán. A ver, voy a arrancar hablando del equipo de Guardiola, ¿no? Que hace un par de años hicimos un video con la final que disputó contra el Chelsea. A ver, recordando cómo juegan los equipos de Guardiola, recordando el famoso Barcelona, mismo jugaba con una base de 4-3-3, ¿no? Con laterales que se suman al medio y que van al fondo, ¿no? Se suman al medio siempre con pelota y eran laterales de estilo sudamericano en el sentido de que no van siempre al ataque constantemente, sino que eligen cuándo ir y venir, tratando de sorprender, ¿no? Después tenía un 5 de colocación como Busquets, que participaba, ¿no? de la salida desde el fondo. Dos interiores, casi siempre eran Xavi por acá y Iniesta por acá. Siempre Xavi más de equilibrio, y Iniesta siendo el que trataba de trasladar un poquito más y acompañar más la ofensiva. Y después con tres delanteros, de los cuales los dos winners, inicialmente Messi arrancó su carrera siendo más un win derecho, ¿no? Y aprovechando su diagonal, y después más avanzado su carrera empezó a hacer un falso 9 para juntarse con los dos interiores, y mismo esperar aún más la subida de Dani Alves para juntarse acá y tener a él como opción para poder hacer su diagonal más libre, o mismo esperando a que Jordi Alba pase por acá y tirarle la pelota de alto, ¿no? Y en definitiva, a ver, era un equipo con mucha tenencia y que cuando perdía la pelota trataba de recuperarla rápido, con un pressing alto, ¿no? En definitiva trataba de asfixiar al rival para recuperarla rápido, porque era un equipo que obviamente que en el retroceso tenía ciertas debilidades, porque obviamente jugadores como Jordi Alba o Dani Alves no son los mejores marcadores del mundo, entonces obviamente a veces tenían las de perder, el mismo más si los equipos progresaban por los costados y tiraban un centro cruzado, obviamente eran débiles a esa situación. Después que le pasó a Guardiola ahora en el Bayern, pudo imponer bastante este tipo de juego, quizás con más poderío físico también, y en su liga no tuvo grandes rivales en general. Pero ¿qué le pasó a Guardiola cuando llegó al fútbol inglés? Se encontró con un fútbol con otra dinámica, con equipos que incluso siendo débiles y con peores jugadores, tienen una dinámica de ir y venir, ¿no? y mandar volantes al ataque por los costados y tirar centros cruzados. Entonces ese juego aéreo y esa dinámica hizo que muchas veces ese juego de pressing y de tenencia le quede endeble, ¿no? Porque realmente lo agarraba mal parado de contra, o mismo tenía equipos que enfrentaba que realmente le podían hacer esa dinámica de ida y vuelta, y le tiraban un centro cruzado a los laterales, y entonces de a poco fue tratando de poner a veces laterales más centraloides y demás, en el sentido de tener un poco más de juego aéreo, y que esos laterales no pasen tanto al ataque, sino tratando de dejar más a los delanteros más mano a mano y estar más equilibrados, ¿no? Y a ver, ¿y qué pasó en un momento? Empezó a optar por, bueno, a ver, no pongo a dos laterales de características ofensivas, sino, bueno, elijo uno y a ese lo mando todas, ¿no? Y en algún momento jugó con Zinchenko acá, por ejemplo, y en definitiva con pelota el lateral derecho no pasaba y se colocaba más acá, y Zinchenko sí iba a todas, ¿no? Entonces el equipo quedaba más una especie de 3-1-3-3 con este jugador que se sumaba a todas y después retrocedía en definitiva y armaba la línea de 4 en defensa. Y eso le dio un poquito más de juego aéreo, pero también le fue un punto débil, lo vimos en el video de esa época, porque obviamente el Chelsea le ganó el partido por ahí, ¿no? Aprovechando la subida del 3, le buscó la espalda y la verdad que se quedaba un poco a mitad de camino esta idea de juego en Guardiola. Entonces, lo que empezó a hacer un poco Pep en 2021 era cada vez más elegir jugadores interiores que puedan llegar al área, ¿no? Y en definitiva los laterales pasaban, se sumaban al medio, pero quizás llegaban mucho menos al fondo y trataban de ser el backup o la cobertura de estos jugadores que sí se iban más al ataque, ¿no? Y de a poco el esquema pasó a ser más un 2-3-5. ¿Por qué? Porque el City tenía la pelota, los centrales llegaban prácticamente a mitad de cancha, ¿no? Y los laterales se quedaban bastante acá. Y en definitiva, los winners quedaban mano a mano
con los laterales del equipo rival, y los interiores prácticamente llegaban constantemente al área, ¿no? Y en definitiva los laterales trataban de cubrir hasta a estos volantes, ¿no? Cuando la perdían van acá y hacían esa cobertura. Entonces, ¿qué pasó con este esquema? Obviamente jugadores como De Bruyne en algún momento no solamente jugaban por acá o por acá, sino hasta en un momento empezó a jugar De Bruyne mismo de falso 9, ¿no? Y este esquema que tenía de pro, digamos, que estos tres jugadores, tanto este, tenían una gran rotación. Y entonces pasaba que De Bruyne venía acá y el que jugaba por acá tiraba la diagonal y llegaba al gol. Y muchos de los goles del City eran justamente así, ¿no? Tratando de poner algún win mano a mano con el lateral y pasarla para atrás para que algún volante patee o aprovechando que un volante que llegue en velocidad y haciendo el gol, no el centro atrás y haciendo el gol. Entonces, la verdad que la mayoría de los goles del City eran muy parecidos, por esa, obviamente siempre diferentes, porque era difícil de frenar, pero siempre con esa concepción, ¿no? De tenencia, llegar al fondo por los costados, tirar el centro atrás y demás. De hecho, a veces parecía que el City se quería meter con pelotito dentro del arco, ¿no? Por jugar así. Y en algún momento, Guardiola de haber llegado a la conclusión de decir, che, está perfecto la rotación y demás, pero necesito un centro delantero neto, ¿no? Y ahí fue cuando trajeron a Haaland, ¿no? Ya esta última temporada. Y ahí ya, obviamente, ¿qué empezó a pasar? Y Haaland realmente es un 9 de área claro, digamos, ¿no? Y no es ese jugador para rotar con esos interiores y bajar y armar la jugada acá y que venga otro y haga la diagonal y demás. No, Haaland es un 9 prácticamente fijo, ¿no? No digo fijo porque los jugadores se mueven, pero digo en definitiva, claramente es un jugador de área y que va a estar ahí. Entonces, esa rotación y ese falso 9 ya no era nunca más falso, en definitiva. Y ese 2-3-5 empezó a complicarse o a tener que empezar a mutar. Bueno, y en definitiva, para que quede claro, a ver, 4-3-3, ¿no? 2-3-5 con pelota, ¿cómo fue mutando entonces? Para verlo más claro, a ver, recordemos, en un inicio Guardiola con la idea de mandar los dos laterales, ¿no? Como hacía en Barcelona. Después mandando uno de los dos laterales. Y ahora la opción de no mandar ninguno de los dos laterales, es decir, que los dos permanezcan en la línea defensiva, pero el que sí empezó a sumar al medio era uno de los centrales, en este caso Rodri, ¿no? Para esa función. Y en definitiva quedando tres jugadores en la línea defensiva y armando una especie de 3-2-4-1, ¿no? Ya así con Haaland bien de pivot, ¿no? Y esto permitió dos cosas. En primer lugar, desde la línea defensiva, tener laterales con juego aéreo, ¿no? Para contrarrestar todo eso que hablamos del fútbol inglés y demás. En segundo lugar, permitió realmente que Haaland sea un fijo neto, y que la rotación empiece a estar entre estos jugadores, ¿no? Y en definitiva también le permitió un repliegue bastante ordenado y empezó a armar esto, ¿no? Sin pelota, obviamente, Rodri volviendo, ¿no? Justamente a la saga, y quedando una especie de 4-4-1-1, ¿no? Con los wings retrocediendo y quedando De Bruyne suelto detrás de Haaland. Y eso permitió volver a dejar a De Bruyne mucho más suelto en ofensiva. De hecho, el partido clave de la liga contra el Arsenal lo gana justamente con De Bruyne ahí atrás de Haaland, encontrando ese lugar. Y de esta manera el City volvió a ser mucho más orgánico y pudo incorporar a Haaland en el equipo, no haciéndolo participar del juego, porque insisto, volviendo un poco lo que hablamos hace un rato, no haciéndolo participar de la rotación con estos jugadores, sino dejándolo mucho más fijo, y teniendo un esquema que permita dominar la pelota, y tener 5 jugadores también en ofensiva, así, ¿no? E insisto, no mandando tanto a los laterales al ataque, sino dejando estos como centrales y sumando un central al medio. Bueno, ¿y cómo juega el Inter? A ver, el esquema base es un 5-3-2 o 3-5-2. Porque juega habitualmente con 3 centrales y después 2 laterales volantes como Dumfries y Di Marco. Ahora hablamos mucho de Dumfries en el Mundial, ¿no? Con Holanda, que obviamente son los típicos carrileros que arman la línea de 5 en defensa, pero que obviamente que pasan al ataque
frecuentemente, ¿no? Después un 5 más de colocación y después los dos interiores siendo volantes bien box to box, ¿no? Tanto replegándose para armar el 5-3 en defensa y yendo al ataque, ¿no? Y llegando al área para aprovechar justamente centros atrás de los laterales o mismo juntándose con los dos delanteros. Que son habitualmente los más titulares son Lautaro y Seco. Lo que tiene el Inter es que tiene 4 grandes opciones de delanteros, porque como opción a Lautaro tiene a Joaquín Correa y como opción a Seco tiene a Lukaku, ¿no? Y acá la incógnita es de qué va a pasar con el partido. A ver, ¿dónde va a elegir parar las líneas el Inter? Es decir, va a plantear que los carrileros, que los laterales volantes estén más en la línea defensiva y que en definitiva sea más un 5-3-2, para que Dumfries y Di Marco estén con Grealish y Bernardo Silva en definitiva, y obviamente van teniendo entonces que retroceder los interiores para estar con estos jugadores del City, y obviamente Lautaro y Seco yendo con el doble 5 del City para que trate de ocurrir esta situación, ¿no? Que la pelota lo tengan, no sé, una Akanji por acá y no sepa mucho qué hacer, o mismo Walker acá, y que el Inter esté atrincherado, tratando de aguantar el cero y en algún momento alguna pelota parada o alguna contra, agarrar mal parado al City, ¿no? Esta es una opción. La otra opción es que en vez de ser un 5-3-2 bien claro y férreo, que tratar de armar el 3-5-2 y que estos dos laterales, o sea, estén más en la línea del medio que la defensa, ¿no? Y tratar de disputar la mitad de cancha. Y en definitiva tratando de obligar a que Bernardo Silva y Grealish tengan que bajar a tomarlo, ¿no? Porque en definitiva si logra generar esta situación el Inter, obviamente es mucho más endeble a alguna contra. Entonces el Inter puede tratar de lastimar y de poner las líneas más adelante, obviamente tratando de obligar justamente este retroceso, ¿no? Y en definitiva tratando de armar un partido más de mitad de cancha y no en su área. Yo creo que por ahí pasa un poco la decisión del entrenador, ¿no? Insisto, 5-3-2 con los laterales volantes tomando a los wings del rival y tratando de apostar a alguna contra, o sumarlos bien al medio y que sea un 3-5-2, y tratar de disputar la mitad de cancha. Veremos, quizás estas dos ideas alternen a lo largo del partido, o quizás intente jugar 3-5-2 pero no lo puede hacer y no le quede otra que atrincherarse. Vamos a ver qué jugadores eligen ambos, ¿no? Pero creo que un poco el partido va a estar por ahí. ¿Qué tanto va a dar la espalda el Inter con sus laterales volantes y dónde va a tratar de disputar el partido? Creo que el Inter tiene jugadores para disputar la mitad de cancha más que el Real Madrid, porque el Real Madrid, por más que tenga quizás un gran peso ofensivo y demás, es un equipo muy ofensivo y fue con una propuesta muy ofensiva en la cancha del City, con un 4-3 con Rodrigo. Le faltaron volantes como para disputar el medio y nunca pudo ni contragolpear ni tampoco atrincherarse en definitiva con los jugadores que eligió. Así que nada, veremos si el Inter puede pelearle un poco más el partido o si decide colgarse el travesaño con los laterales en una línea de 5. Veremos qué pasa. La seguimos, abrazo.